Curso de Criminología. Álvaro Orlando Pérez Pinzón. 3. Las formas de criminalidad. En líneas generales suele hablarse de dos grandes formas de criminalidad, convencional y no convencional. 3.1. Criminalidad convencional. Es aquella que percibimos sin esfuerzo, la común y corriente, la que comete el pueblo ordinariamente, casi siempre es denunciada y aparece descrita en las leyes penales. Dentro de esta caben varias especies, entre ellas las siguientes. Aparente, oficial o registrada. Está constituida por el total de hechos punibles y de infractores conocidos por autoridades judiciales mediante aviso, informe, querella, denuncia, etc., en tiempo y espacio determinado. Es global o inespecífica cuando generaliza sin discriminar, y específica o discriminada cuando en tiempo y espacio circunscribe al bien jurídico a un tiempo delictivo en concreto. Por ejemplo, en Colombia, en 1979, 154 delitos contra la economía nacional, y en 1974, Colombia, 53 secuestros, 46 perculadores, 393 incendios, etc. Legal es el conjunto de decisiones importantes, pero no definitivas, tomadas dentro del proceso penal, en tiempo y espacio determinados, por ejemplo, total de medidas de aseguramiento de resoluciones acusatorias, etc. Judicial, cantidad de sentencias condenatorias proferidas en tiempo y espacio determinados, por ejemplo, en Colombia en 1972, 6.850 y en 1973, 7.853. Tratada, total de sancionados penalmente que de manera efectiva cumplen sentencia condenatoria y, en especial, total de condenados sometidos a tratamiento penitenciario. Se descartan las personas ausentes, las que han fugado y aquellas a quienes se ha reconocido el derecho a libertad o condena condicionales, y las beneficiadas con amnistía, indulto o gracia semejante. Retrógrada. Es la pertinente al pasado, aquello cuyo modus operandi ha sido superado y ya poco o nada es utilizado, por ejemplo, el asalto, el homicidio brutal, el hurto con fractura de defensa, etc. Local, total de infracciones penales sometidas en tiempo determinado en un ámbito territorial que forma parte de uno más extenso. Por ejemplo, en 1974, 9.661 delitos en el Tolima, 40.480 en Santa Fe, de Bogotá y 1.440 en el Cesar. Individual, es la egoísta, personalísima, aquella cometida sin finalidad mediatas, por motivos innobles y singulares. Ordinaria, la realizada por cualquier persona independientemente de su posición, arte, oficio o profesión. De blusa azul o de overol, la realizada por los obreros o trabajadores en el desarrollo de sus labores. Ocupacional, la cometida por profesionales y funcionarios, por personas pertenecientes a la clase media, en la violación de las normas legales que rigen los trabajos lícitos. Nacional, conjunto de infracciones penales conocidas en tiempo definido dentro de un espacio determinado por fronteras estatales. En Colombia, en 1970, 135.576 delitos. Ocasional,
es la criminalidad cometida por personas normales, casi siempre debida a factores externos. Predicase el sujeto que solo espontáneamente ceden ante los estímulos, por ejemplo, el llamado delito casual, que pertenece ante todo al extenso campo de los delitos culposos. Habitual. Predícase de las personas que casi nunca actúan conscientemente, pero caen en el delito sin mayor resistencia. Equivale a la predisposición criminal, en el sentido de que frente a estímulos ambientales el hombre cede con más facilidad que los otros que comparten el mismo mundo circunstante. Profesional. Es la criminalidad predicable de aquellos que hacen el delito su medio de vida, total o parcialmente, dedican el tiempo a tal actividad no solo por necesidad, pueden realizar otras labores, sino con fines exageradamente lucrativos. Se caracteriza por aversión al trabajo, ansia de ventajas, especialización, especialicidad, continuidad y uniformidad. Coincide con la tendencia criminal, es decir, con la búsqueda de oportunidades, situaciones o circunstancias que permitan la realización del hecho dañoso. Social es la que, aprobada y descrita por un tipo determinado de cultura, el criminal adquiere estatus y prestigio en virtud de su habitualidad y audacia, características que dentro del grupo son usuales y de rigor al delito social. Corresponde en su génesis y desenvolvimiento a finalidades altruistas generales compartidas por el conglomerado. Entre sus formas cabe destacar el crimen pasional, el colectivo y el ancilar. El delito pasional proviene de cólera, amor, deseo, dignidad que comete abierta y hasta públicamente. Es una excepción en la vida de persona. Sus motivaciones determinantes son éticas, altruistas, y en las mismas circunstancias cualquiera actuaría de forma semejante. El delito colectivo es el cometido en obedecimiento a una idea, es un sentimiento o un objetivo noble que es común a una pluralidad de personas y cuya finalidad es sacar adelante una causa. Lograda la meta perseguida y desaparece la infracción. La criminalidad arcilar es la cometida por los criados, empleados o domésticos contra sus amos, patrones o empleados, como manifiesta de la eterna lucha de clases, pues el subalterno, afírmase, siempre está vigente el deseo de causar perjuicio a su superior. 3.2. Criminalidad no convencional. No escrita en el ordenamiento penal. Es la cometida por grupos de personas, aun cuando puede ser obra de una, normalmente poderosas económica o políticamente, en forma de entes jurídicos estatales o privados, nacionales o transnacionales. Se caracteriza, entre otras, por 1. Generar mucho más daño que la convencional. 2. Tener como víctimas la pluralidad de personas o la de colectividades. 3. Partir y tender a lo político-económico, poder. 4. Entrañar distanciamiento entre autor y sujeto pasivo. De otra parte, esta forma de criminalidad puede ser relacionada con 3 situaciones. 1. El comportamiento lesivo no parece descrito en la ley penal como delictivo, pero origina grave daño social, por ejemplo, el sexismo o tratamiento diferencial teórico práctico impartido a la mujer. 2. La conducta realizada se aparece descrita como punible en la ley, pero por muchas razones el sistema penal no alcanza al autor o el proceso es entorpecido, cuando ágilmente la defensa busca la prescripción de la acción penal sin permitir que culminen las indagaciones sumariales. 3.
el comportamiento desplegado sí está descrito en la ley penal, pero la justicia no tiene conocimiento de su realización por cualquier motivo. Por ejemplo, porque nadie denuncia la adulteración de productos farmacéuticos debido a que ninguna persona en concreto se siente de inmediato ofendida. Háblase de varias especies de criminalidad no convencional, por ejemplo, macrocriminalidad, conjunto de hechos graves que producen extremada pluralidad de víctimas, como el genocidio, el golpe de Estado, el magnicidio, terrorismo, piratería aérea, utilización de rehenes, linchamiento y sabotaje. Se caracteriza por la crueldad excepcional, difusa, amenazada para el cuerpo social, profundo desorden en la comunidad y por la concurrencia de móviles diversos. Macrodelito, especie de criminalidad oculta que reúne principalmente estos rasgos: no denunciable, prácticamente indemostrable, implicada políticamente, generadora de temores, etc. Por ejemplo, infracciones de gobernantes, del legislador, del poderoso mercantilista o del jefe militar que lleva el pueblo a guerra injusta. Criminalidad de cuello blanco también es conocida con los nombres de delincuencia de guante blanco o seda, cuello duro, de los caballeros de la industria o de los poderosos. En su concepto ya tradicional es la criminalidad cometida por personas respetables de alto estatus social en cumplimiento de sus funciones. Generalmente emana de corporaciones, sociedades, en fin, de personas jurídicas. Dentro de sus características suelen ser recordadas las siguientes. 1. Excluye acciones lesivas desplegadas por fuera de las actividades normales del grupo de la persona. 2. Excluye los comportamientos de personas poderosas económicamente pero carentes de alto estatus social y de responsabilidad. 3. No se asocia con explicaciones individuales sobre el origen del delito. 4. Se explica con base en las teorías del aprendizaje social y de la asociación diferencial. 5. El costo social en cuanto al daño causado y en cuanto a la pesquisa es mucho mayor que el producido por la criminalidad convencional. 6. Casi siempre es investigada y sancionada a nivel puramente administrativo. 7. Es organizada y profesionalizada. 8. Cuenta con asesores en todos los campos: jurídico, técnico, científico, etc. 9. Opera en límites de los principios de la legalidad y tipicidad objetiva, es decir, se desplaza entre lo legal y lo ilegal. 10. Cuando la conducta cae en el ámbito del derecho, el autor busca la impunidad del hecho. 11. Genera menos reacción social negativa que la criminalidad convencional. 12. Desde el punto de vista clínico, el criminal de cuello blanco es egocéntrico, inteligente, agresivo e hiperadaptable. Siente profundo temor a la cárcel y a las dudas que pueda haber sobre su nombre. Jamás reconoce su desviación. Influye sobre el poder económico, político, reincidente. Se vale de pseudocriminales de cuello blanco u hombres de paja, es decir, de personas que aparecen como responsables protegiéndolo, y su resocialización es imposible, por lo que respecta del resultado superflua esta finalidad tradicional de la pena. El concepto ha sido ampliado y hoy se refiere sobre todo al respaldo político, económico, de que goza el autor. Por ello, esta forma delictiva también se conoce como criminalidad económica. Cifra dorada de la criminalidad: conjunto de comportamientos reprochables cometidos por altas personas poderosas que prestan sus servicios en la administración. Equivale a corrupción administrativa, ejecutiva, legislativa, judicial, y se caracteriza no solo por las calidades del autor, sino por lo que permite
su investidura y poder, la impunidad, consecuencia de las dificultades investigativas generales por la perfección del comportamiento, normalmente precedido y acompañado de los profundos conocimientos que tiene el autor en razón de las funciones que desempeña. Evolutiva, aquella que se desarrolla acorde con los avances técnicos, científicos, culturales, etc. Por ejemplo, la criminalidad informática y la criminalidad socioeconómica. Anterograda. Es la criminalidad del futuro, la que apenas comienza a ser imaginada, aquella que se generaliza más adelante, por ejemplo, el apoderamiento de información interestatal a través de los satélites. Internacional, la que infringe el contenido de convenios celebrados entre dos o más países. Tráfico de personas, de estupefacientes, esclavitud, servidumbres, etnocidios, etc. Transnacional, expresión del poder estatal o empresarial a través de asociaciones, fundaciones, organizaciones o grupos que, protegidos con los gobiernos, ofrecen a la sociedad. Se caracteriza por causar enorme daño, superar los controles interestatales, buscar enriquecimiento ilícito, expandirse política o mercantilmente y no preocuparse de los males que puede producir, pues por encima de todo se halla el ánimo de lograr sus objetivos. Oculta, es la cometida pero no conocida o no investigada por las autoridades. Como a cualquier forma de la política criminal, importa determinar la criminalidad real, y esta resulta de sumar la aparente y oculta. Se han ideado varios mecanismos para tratar de establecer su calidad y cantidad así. 1. Estimativo. Sí, como se suele afirmar, la aparente es del 10% o la mitad de la real, la oculta se calcula en el 90% o el 50%. El estimativo se hace con base en la cantidad y calidad de la criminalidad aparente, oficial o registrada. 2. Encuestas de autocriminación. Son aquellas que se utilizan para averiguar en nuestra población representativa cuántos y cuáles delitos han cometido las personas sin que hayan sido investigadas, para luego, adicionados al total de la criminalidad aparente, son interrogantes planeados a los autores de hechos punibles que no han sido detectados ni registrados. 3. Encuestas victimológicas. Este tercer instrumento es semejante al anterior, pero referido a las víctimas. Se pregunta a quienes han sufrido directamente el peso de la comisión del delito si han puesto o no el hecho en conocimiento de las autoridades. 4. El último mecanismo apunta a los infractores u observadores, es decir, a las personas que ni van cometiendo delitos ni los han padecido, pero sí han dado cuenta de su perpetración. En total de respuestas afirmativas se añade a la delincuencia registrada y al dato obtenido de las víctimas y de los autores. Naturalmente, estos instrumentos no permiten establecer con total seguridad la criminalidad oculta, pero al menos acercan más a ella, lo que facilita en algo el planeamiento de la política criminal. Real es el total de comportamientos lesivos conocidos o no por las autoridades desplegados en tiempo y espacio determinado. Resulta de sumar la criminalidad aparente y la criminalidad oculta. Impunizada es aquella que mediante entre la aparente y judicial, es decir, la que siendo conocida por las autoridades no culmina en sentencia condenatoria, como puede suceder con la cesación de procedimiento, la preclusión de la investigación, la resolución inhibitoria y la sentencia absolutoria. Color caqui, nombre que reciben los hechos causantes de daño social cometidos por los militares en tiempo de guerra.